Bueno, Tadeo, bienvenido a este proyecto Backstop Podcast para hablar de béisbol y esas cosas detrás de la pelota. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios, todo bien. Aquí ahorita, actualmente en Mérida, Yucatán. Ok. Para los venezolanos, pues, uno dice, estoy en Mérida. No se imagina ya el frito, Ah, las sí. vacaciones. Sí, esa zona queda cerca del Mar Caribe, creo, ¿no? Pues Sí, de hecho, hacia Cuba. ajá, exacto. Estamos aquí en la península yucateca. Ok, La punta de la península es Cancún, el famoso Cancún. Pero ese es otro ok, estado, se llama Quintana Roo. Estamos a unas 5 horas en carro de ok. Cancún. Estamos entonces Ah, estamos, y Cancún sí da completamente hacia el Mar Caribe. ok, Entonces, Yucatán, el estado, la capital es Mérida, y Mérida está aquí al ladito de la playa, que la playa prácticamente es Caribe, solo que técnicamente da hacia el Golfo de México. ok. Pero también yo considero que eso que es Mar Caribe, ¿no? O sea, por eso es que Cancún es tan famoso, porque ese mar es mar Caribe y es tan buscado por los mexicanos, imagino. No solo por los mexicanos, ya es buscado por los extranjeros. O sea, yo siento que hay más turistas americanos que mexicanos en Cancún, específicamente. De hecho, ojalá algún día tengas la oportunidad de ir. Cancún es muy americanizado, los precios prácticamente en Ah, dólares. bueno, sí, Entonces me imagino sí, eso. sí elevado. ¿Cuánto tiempo tienes ya en México? Ya tengo 8 años. Yo tengo ocho 8 años. Yo años. llegué en 2015. Oh. Yo te decía cuando conversamos previo que yo te recuerdo en el estadio, en la caseta de Gil Reyes. Yo Así recuerdo que es tú visitabas esa caseta. mucho, mucho. De hecho, Gil Reyes sigue siendo uno de mis grandes amigos. Yo lo estimo mucho porque él me enseñó mucho. Gil Reyes es uno de los grandes de la anotación. Y Sí, sí, parte de mi historia es que, sí me acuerdo de ti también. Eh, me empecé a colar en el palco de prensa hasta que en ese momento el jefe de prensa era José Rafael Rodríguez, si no me estoy equivocando el nombre, José sí, Rodríguez. José Rafael Rodríguez, que lo fue por muchos Ajá, años, por ajá, muchos exacto, años. exacto. Entonces llegó un momento que él ya me daba el pase de prensa. Yo escribía en blogs, yo no escribía en ninguna página importante, en ningún medio grande, pero Claro. Cu- eh, era muy entusiasmado con el béisbol, era abonado, así que era como iba al estadio. Claro, tú eres de profesión, Yo soy economista, eres economista. economista. Ujú. Nada que ver con comunicación, ni periodismo, ni nada de eso. No, y fíjate que en algún momento creo que me hubiera gustado estudiar comunicación, Ok. pero ahorita en la etapa de vida que estoy, me hubiera encantado haber estudiado programación. Yo me sumo también a ese grupo. A mí me hubiese gustado aprender un poco más de esto, pero creo que también tenemos un poquito de suerte porque la tecnología, si bien es cierto que ha crecido, ha avanzado, también se ha hecho más accesible para nosotros. Cuando yo comencé en esto de radio y televisión, pues tener una cámara de video era algo sumamente costoso. Digo a ese nivel, hoy día con tu celular puedes grabar, pues, la alta tecnología, puedes hacer hasta un comercial si quieres, dependiendo del teléfono. Entonces, bueno, también hemos tenido un poquito de suerte. ¿Y tú cuando estabas en Venezuela que escribías para esos blogs, cuál era lo hacías por hobby, te gusta el béisbol o tú sabes que muchas personas también ven la pelota desde un punto de vista diferente? Es decir, hay gente que va a los estadios solamente a divertirse, a festejar, a ver los Caracas Magallanes en el caso de Venezuela.
pero hay gente que se concentra en ver los picheos, las jugadas, analiza un poquito más allá. ¿Cuál eras tú en este caso? Creo que un poco de ambos. Si Ok, quieres podemos iniciar desde el principio dale, sí. y contar toda la historia. Eh, yo nací en Caracas en el 90. Yo vengo de padres que les gustan el béisbol. Eh, la familia de mi madre, hay varios abonados, varias gente que fue al estadio mucho tiempo. De hecho, una historia curiosa es que mi tío tiene su nombre gracias a un Ah, sí, pelotero ¿cómo? de los Industriales de Valencia. Caramba, ¿cómo se Eh, llama? eh, bueno, lo curioso es que él se llama Leonard, pero Ok, el jugador en cuestión se llamaba Leonard Green, le decían Lenny Green, ok. un importado que vino con los Industriales de Valencia. Estamos hablando de Años 60, 50, por ahí. exactamente. Entonces, mi abuela veía a este jugador y le puso así el nombre en ese momento a su cuarto hijo, ¿no? Eh, Ok, entonces, eso te dice de lo fanático que eran mis abuelos, mis de la tíos, mis pelota. primos, mi mamá, mi papá también en Mérida. Entonces, de mis primeros recuerdos que yo tengo, uno de mis primeros recuerdos que yo tengo, o sea, de los que más puedo echar para atrás, es estar en el estadio universitario. Ok, No sé qué juego habrá sido, ¿no? Pero recuerdo que me llevaron un juego de eso. Siempre estuve en academias de niños. Entonces, a mí el béisbol siempre me llamó la atención, siempre me gustaba. Le empecé a agarrar el gusto, ir a los Caracas Magallanes, después ir a los demás juegos, poco a poco, eh, hasta el punto de que ya cuando yo empiezo a trabajar, empiezo mi vida adulta, yo empiezo a ganar mi ingreso, yo lo primero que hago es empezar a comprar mi abono. Yo dije, ¿por qué no, güey? Claro, en ese momento era abono de estudiante, era sí, sí. bien lateral, pero yo, ¿en qué más iba a gastar dinero? Sí, Entonces, esa era tu pasión, sí, exacto. exacto, entonces ya con los abonos yo empecé a ir regularmente al estadio. Y yo creo que algo en ese momento como que hizo clic, que yo me di cuenta, oye, yo quiero, yo quiero que me paguen por venir acá. Yo quiero Ok, trabajar de visor. Yo quiero. Entonces me di cuenta que hay tres personas que le pagan por ir al estadio. ajá. Una es el jugador. El La- primero, sí. Lamentablemente de temprano me di cuenta que no, por ahí no era. Por ahí no era el camino. Exacto. La segunda persona que le pagan para ir al estadio es el periodista, Ok, que eso es muy bonito. A mí me encanta. No soy comunicador social, pero me gusta. He estado en páginas web, he escrito artículos, he estado en televisión, en radio, he comentado juegos. Me llama mucho la atención. Y la tercera persona que le pagan por ir al estadio es el gerente, es el karma del equipo. Yo, ya en ese momento, yo estaba estudiando economía. La economía también es una de mis pasiones, la política, la economía, los números, la matemática. Entonces, era un área donde yo quería, pues, profundizar, desarrollar. Y entonces, justamente finales de los 2010, o sea, de esa década, ok, te estoy hablando de esa década, empieza ya a sonar la sabermetría, la sabermetría, la sabermetría, la sí. sabermetría. Entonces, con mi perfil de que me gustan los números, me gusta la matemática, me gusta el béisbol, pues eso fue amor a primera vista. Para serte honesto, eso fue amor Claro. a primera vista. Entonces, poco a poco yo fui leyendo, buscando información, comprando libros, leyendo los artículos de sabermetría. Y entre más leía, pues más me gustaba. Y me fue poco a poco especializando en eso. Entonces, eh, en algún momento de este trayecto de ser abonado,
alguien me da la oportunidad, Francisco Merejo, de escribir en su página que se llama sabermétrico.com. Ok, Es un blog, no es un medio grande, pero empecé a escribir ahí artículos. Estuve ok, 5 años escribiendo artículos, nadie me pagaba, pero eso, como te conté, pues me valió para conseguir ya el pase de prensa, para meterme más en el terreno, involucrarme un poquito más con los jugadores. En ese momento, bueno, para aclarar, nací en Caracas, pero me crié toda la vida en Valencia. Entonces ok. todo esto en el José Bernardo Pérez, empiezo a meterme un poquito más con la directiva y conozco a Luis Blasini, que lo estimo mucho, me ha enseñado bastante también de béisbol. Y empiezo yo a girar todo para lograr esta meta de trabajar en béisbol. Ok, Hasta el punto de que yo ya a mitad de carrera yo sabía, yo quiero ir por esta área, entonces voy a empezar a especializarme en esta área. Mi tesis de grado con la que yo me gradúo en la Universidad de Carabobo es una tesis de evaluación del análisis del valor del jugador en base a lo que era la asistencia de fanáticos y cómo podía influir el aporte del jugador en la asistencia de interesante. fanáticos, sí, todo desde el punto de vista de proyecciones, de números y eso. ¿Y cómo, cuando tú estás chamo, que dices, me voy por este camino, cómo decides, ajá, o sea, cómo ves las, digamos, las señales que te dicen, tienes que estudiar esto, tienes que leer este libro, porque no hay una universidad que te diga, te preparan en sabermetría o un instituto, o sí lo hay, que yo sepa, no hay nada de eso. No hay, o no había. Yo creo que ahorita, el camino está un poquito más pavimentado. Ok, Ahorita, 2023, una persona que esté estudiando, que quiera meterse en esto, sí hay maestrías de gestión deportiva, sí ya claro. hay muchos más cursos más estructurados en la web. Puedes meterte a revisar los currículum de las personas que trabajan en el béisbol en Caribe, en México, puedes revisar los currículum de grandes ligas, puedes ver los perfiles, puedes ver que, como bromeaba al principio, me hubiera gustado la programación, porque casi todos los puestos de analista que se abren en Major League Baseball, pues requieren que sepas de programación, que sepas Python, que sepas R, que sepas códigos de programación. Entonces, saber o estudiar eso también te va avalando en el mundo del béisbol. Pero en ese momento que estaba un poquito todo más ambiguo, más abstracto, pues fue autodidacta. Yo creo que Ok, justamente, como te comentaba, en esa década entre, entre 2000 y 2010 pasaron a salir muchísimos libros de sabermetría, la sí, mayoría en inglés, pero salían. Entonces, eh, ahí yo creo que fue realmente la revolución mediática de la sabermetría. Después sí, en torno a la película, porque hubo una revolución de sabermetría con el tema de Moneyball y el libro, ajá, pero todavía no había calado en los medios. Ya después del 2010 es que uno vio como que hubo el giro del timón, que las herencias empezaron a prestar atención a esto y que ya mediáticamente era parte del día a día. y que, Entonces, y que, y qué es la sabermetría en sí, digamos que, bueno, mira, primero para aclarar, ya no se llama sabermetría. O sea, en español seguimos utilizando este término porque fue como que el término que se quedó arraigado. ok, Pero si te fijas, los medios en inglés ya no usan esa palabra. Ahora usan la palabra analytics, que es analítico. ok, Que es lo que es la sabermetría en manera corta, es el estudio empírico, analítico de lo que es el juego de béisbol con los números. ¿Ok? Eh, no es, no es redescubrir el juego, sino es simplemente buscar que los números te aporten la mayor cantidad de información de lo que está pasando en el juego.
Los números nunca te lo van a decir todo. Claro. Las estadísticas son secas, son una abstracción de lo que está pasando en el terreno. Entonces, realmente tienes que estudiar a profundidad los números para entender qué te dice y qué no te dice cada estadística. Entonces, siempre va a haber un espacio para lo que es el elemento humano, pero también vemos que en grandes ligas existe esta tendencia de que cada vez se están midiendo más cosas. No sé si lo sabes, pero desde este año, ya lo habían anunciado desde la pretemporada, Major League Baseball ya está midiendo la velocidad de los bates. Entonces, ya desde hace años ya sabemos velocidad de salida, la velocidad de la Sí. pelota, la velocidad del contacto, etcétera, etcétera. Pero ya desde este año, los equipos de Grandes Ligas oficialmente ya tienen la data de a qué velocidad está cruzando el bate el plato en el momento de hacer el swing, ¿no? Entonces, antes, hace 15 años, todavía te decían, no, pero es que los números no puedes medir esto y esto y esto. Ah, ok. Pero no se quedaron ahí. Entonces es como que, si no podemos medir eso, ¿cómo lo empezamos a medir? Entonces, Eso te va. siempre va a haber algo que no vas a medir, que no vas a poder medir. Pero ha ido avanzando tanto que cada vez hay más variables, cada vez necesitas eh, más personal capacitado para poder eh, medir y estructurar tanta data que hay disponible. Y en el caso de México, esa data, ¿cómo se recoge esa data para luego analizarla? Bueno, depende exactamente qué estás buscando, ¿no? Sí. Aquí en México, por ejemplo, ambas ligas, la de verano y la invernal, al igual que en Venezuela y al igual que la mayoría de las ligas del béisbol organizado, pues primero, lo más básico, tienen el acceso al Game Day, que es como la recopilación oficial que hace Major League Baseball a través creo que se llama, eh, eh, creo que es Major League Baseball Media, la empresa que organiza y que mantiene el servidor del Game Day, y que por ahí ellos van recopilando las estadísticas básicas. Ya con eso tú puedes empezar a sacar un montón de información, ¿no? Ok. Y de esto yo me di cuenta hace muchísimos años, porque no de ahorita, sino desde hace más o menos 20 años que está el Game Day en todas las ligas invernales, que está en todas las ligas menores. Y por ejemplo, en el Game Day tú podías ver información picheo a picheo. No información tan específica como tipo de picheo o velocidad, pero sí veías si era bola, si era strike, si le hizo swing, si hubo contacto, si no hubo contacto. Y toda esta información, de hecho, sigue estando disponible al público, porque tú puedes meterte literalmente en las páginas de ligas menores, en las páginas del Game Day, y tú puedes buscar información de un juego, por ejemplo, del 2016, del Ok. 2012. Te metes y ahí está la información de cómo fue el play-by-play de ese juego. Pero si un equipo realmente no recopilaba esa información, pues no podías analizarlo. Pero hay alguien que lo anota. Todos los juegos tienen un anotador y Sí. tienen alguien que debe registrar esa data en el Game Day, que lleva el pitch by pitch, picheo por picheo, como se llama. Y aparte, ya desde el año pasado, ambas ligas, es decir, todos los equipos en México, ya tienen el Trackman. El Trackman es este sistema que, como te lo venía diciendo, pues justamente mide lo que es la velocidad del picheo, qué tipo de picheo es, la velocidad de salida, la distancia del batazo, etcétera, etcétera. Ok. ¿Cómo, y cómo un pelotero aprovecha toda esta información? ¿O es una cuestión nada más de la gerencia y del cuerpo técnico? Esto es de quien quiera aprovecharlo. Ok. Ahorita hay muchísima data disponible, eh, y es de utilidad para el que quiere aprender a interpretarlo. ¿Cómo no va a ser utilidad si ahorita, por ejemplo, tienes un registro
de cada tipo de picheo, si le hiciste o no swing a ese lanzamiento, en qué zona estuvo, y cuál fue el resultado de ese swing, ¿no? Si fue fallido, si hubo contacto, si hubo contacto, si fue hit, y si fue hit, pues si fue cuadrangular, si fue doble, si fue triple, o fue base por bola, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú ya recopilas eso a lo largo de una temporada o de un segmento, tú puedes acercarte con la gerencia, o puedes acercarte con el coach, o puedes acercarte con el jugador y decirle, oye, mira, tú estás fallando con las curvas, te están atacando con la recta adentro y te está viniendo la curva abajo, y es la curva la que estás fallando, no le estás haciendo el contacto adecuado. Entonces vamos a trabajar para que, claro, al final en el bateo esto es instinto y es talento, ¿no? Pero si puedes Sí, trabajar con el jugador para intentar tapar los huecos que tiene. Ahí, cuando ya tienes la data, esto es lo que hacían los scouts de toda la vida. O sea, esto, vuelvo y repito, no es redescubrir el juego, esto ya se hacía. Simplemente que estás eliminando el, el factor muestra, ¿ok? De toda la vida, no de ahorita, de hace 50, 60 años, ya existían los scouts de avanzada. ¿Qué te decían? Oye, cuando te enfrentas a este abridor te lanza recto, te lanza curva, te lanza splitter, no sé qué esté lanzando, y te lanza a tal velocidad. Eso ya se sabía. Pero el problema es que antes tú nada más tenías la información de lo que tú podías observar. claro. Y a menos que seas manager, o a menos que seas el cuerpo técnico del equipo, ni siquiera el gerente generalmente ve todos los juegos del equipo. Es mentira que un gerente está todos los juegos del equipo. Entonces, al final, tú tenías, era una información sesgada, porque quizás nada más viste los juegos en casa de ese jugador. O si eres un scout de avanzada, pues fuiste a ver los juegos que te enviaron. Entonces, no viste toda la temporada. Quizás en ese momento viste una mala salida, o en ese Exacto. momento el pitcher está usando otra estrategia específica para ese Claro. equipo. Entonces, Sí, en, ese scout de avanzada te decía, oye, no, ese pitcher está usando el slider siempre en 2 strikes. Pero era la estrategia que está usando contra ese equipo que tú fuiste a ver. Quizás no sea el plan de trabajo que tenga cuando te vaya a enfrentar a ti. ok. Entonces, es lo mismo, solo que ahora ya tienes información de siempre, de toda la temporada, de temporadas Sí, pasadas también. Entonces, más completa. exactamente, entonces puedes empezar a ver tendencias, puedes empezar a ver, oye, y ojo, esto también depende de la creatividad de los analistas, ¿no? Porque ahorita hay splits, y un split es como la categoría de la estadística que tú puedes evaluar para tirar para arriba. O sea, esto es un mar de estadística que si tú intentas profundizar en este mar de estadísticas, nunca vas a llegar al fondo. O sea, el béisbol ahora es tan complejo como uno lo desee. ¿Ok? Ah, muy Entonces, interesante eso. eh, cada quien sigue teniendo su visión de juego y de qué es más importante. Si tú me dices, oye, Tadeo, eh, situación de juego apremiante, el juego está empatado, corredor en segunda, 2 outs, viene a batear el zurdo, vas a traer este pitcher. ¿Por qué vas a traer el pitcher? Anteriormente, pues se decía, bueno, si va a batear un zurdo, traes el zurdo para que sabemos Que, que zurdo contra zurdo es más dominante. ajá, Pero ahora en Grandes Ligas hay 20 variables que tienes que considerar. Tienes que considerar cuáles son los mejores picheos del, del abridor, del relevista, qué es lo que mejor lanza, si es bueno lanzando situacionalmente. También puedes evaluar si el bateador es bueno o malo contra el picheo de ese lanzador. ¿Ok? Entonces, ahora hay muchísimas más variables para tomar o ayudarnos a tomar esa decisión. ¿Ok? Entonces, el, uno al final no sabe cuando un equipo está tomando una decisión por qué la está tomando. Porque
pudieron haberle hecho caso a muchas variables. Exacto. Aquí en la ciudad de Seattle, la gente el año pasado se dolió mucho cuando el manager de Marineros trajo al zurdo Ray, que era un abridor, y ese día estaba en el bullpen frente al cubano Álvarez, y el cubano pues la desapareció, y ahí creo que cambió la serie. Y uno se preguntaba, pero si es zurdo contra zurdo, pero tal vez hay muchas variables que uno desconoce. Y creo que también el manager de Seattle también las desconocía, porque al final se llevó la derrota. ¿Cuál es tu trabajo exactamente, o a grandes rasgos, mejor dicho, dentro de un equipo de béisbol? Bueno, mira, en lo que yo me he especializado es en el área de análisis estadístico. Entonces, como bien te decía, yo apoyo a las gerencias, apoyo también un poco a los medios en la parte estadística, ¿no? Hago recomendaciones. eh, lo que anteriormente era el scout de avanzada, yo ya no tengo que ir a la plaza específicamente para ver el equipo, sino que yo voy recopilando los números que ya la liga va recopilando. Entonces, eh, y esto es el trabajo de día a día. Te puedo dar el ejemplo. Hoy, por ejemplo, mi equipo, Mariachi de Guadalajara, se va a enfrentar contra Leones de Yucatán. Entonces, eh, yo ya hice un análisis de cada bateador, contra qué es bueno ese bateador, si son buenos en el primer picheo, si hacen swing, si son agresivos, si son pacientes, hacia qué lado tienden a batear para ver si se les establece un shift defensivo o no. En caso de su abridor, qué es lo que lanza, en qué conteos lanza, etcétera, etcétera. Recopilo video para que también, porque no solo estadísticas, sino también ahorita se recopila mucho video de, oye, Ajá. mira cuál es la mecánica de lanzamiento, mira cuál es tu mecánica del swing, que estás fallando, en que no. Entonces todo eso se va eh, recopilando para hacer recomendaciones a la gerencia, al cuerpo técnico, a los jugadores, a los medios, etcétera, etcétera. Ahora que dices video, ¿es posible que un bateador o cualquier pelotero determine qué hacer en base al movimiento corporal del rival? Te pongo un ejemplo, porque eso lo vi yo. Bueno, me lo contó César Cedeño, en un sprint training. Yo estaba entrevistando a Don Sutton, que murió hace poco, hace creo que 3, 4 años. Cy Young, perdón, el Salón de la Fama. Y Cedeño se acercó a saludar a Sutton con mucho cariño y hablaron. Y Cedeño me dice, yo sabía cuando él iba a lanzar a primera y cuando no iba a lanzar a primera, por un movimiento que tenía en el cuello, en esta parte del cuerpo. Y cuando yo determinaba que no iba para primera, yo me robaba la segunda base con mucha facilidad. Y Sutton me dice, es correcto, así. Él me descubrió, me descifró. Y yo le digo, ¿y por qué no lo detuvo? Me dice, no, me di cuenta después que nos retiramos ya. Nunca me contó en vivo cómo determinaba mi movimiento. Pero eso es posible hoy día con los videos. Que un pelotero Claro, determine. siempre ha sido posible y ahora más. De hecho, los equipos también tratan de corregir eso. Al final es lenguaje corporal, ¿sabes? Exacto. De hecho, esto es algo que se ve mucho en el póker, y por eso viene la expresión de poker face, porque Sí, aunque uno sea un profesional, instintivamente el lenguaje corporal te puede delatar. Y los buenos jugadores y mejor aún, los mejores cuerpos técnicos, pues se percatan de estas cosas. ¿Ok? Entonces, sí, de hecho, un buen bateador puede leer el pitcher de saber, por la mecánica que me está usando, ahora viene la curva, ahora viene el rompiente, ahora viene el slider, ahora viene la recta, ahora viene el sinker. Y esas son ventajas que evidentemente tiene. Al final todo es reacción, ¿no? Al final sí, sí. es talento, pero sí hay personas que pueden llegar a ese nivel de, de entender el juego, ¿no? Y sabiendo, ¿no? Que la mecánica de lanzar a home o de lanzar a primera es diferente. Entonces, de hecho, el corredor
aunque no lo sea previamente, el simple hecho de ver cómo está levantando el pie, ya te dice hacia dónde va a lanzar el pitch. ¿Cómo llegas tú al béisbol mexicano? ¿Quién te lleva allá? Ok, esa también es una historia interesante. Em, bueno, ya te comenté toda la historia de que yo quería estudiar, de que me gradué y estaba en ese momento escribiendo y participaba en radio, y participaba en artículos y estaba recién graduado. Yo recibí mi título de economista en el año 2014. Eh, en ese año, pues yo seguía asistiendo mucho a los juegos. Me empecé a apoyar de la gente que conocía para empezar a buscar un trabajo en el béisbol. Eh, un trabajo más formal, ¿no? De lo que ya hacía. Entonces, yo literalmente empecé a mandar currículums eh, a todos lados, literalmente a todos lados. Me comuniqué con los equipos en Venezuela, me comuniqué con equipos en México, me comuniqué con equipos en Dominicana, me comuniqué con equipos en Puerto Rico. Y pues yo estaba dispuesto a trabajar donde saliera trabajo primero. Claro. Eh, el equipo que realmente mostró interés en ese momento y que empezamos pláticas, era un equipo nuevo, un equipo que estaba empezando en Liga Mexicana, era un equipo de empresarios que tenían una visión más innovadora, que querían, que sabían lo que estaba pasando, porque estamos hablando de 2014-2015, no era, ya era post película y post libro de Moneyball y ya los equipos de Major League Baseball ya estaban hablando de esto y ya era algo más rutinario. Entonces eran empresarios que querían innovar y sabían que pues esto funcionaba, ¿no? Entonces querían traer eh, este tipo de análisis al béisbol mexicano. Entonces el primer equipo que realmente presta atención a mi trabajo y que me contrata se llama Toros de Tijuana. Entonces yo me gradué en 2014, en 2015 yo llego a México a trabajar en esa temporada, 2015 en Toros de Tijuana. Ahí estuvimos 3 años, 3 temporadas, hasta que en el 2018, perdón, en el 2017, obtuvimos el título, el primer título de Toros de Tijuana en Liga Mexicana. Ok. Tú fuiste parte de ese equipo, o sea, de esas personas que colaboraron a conseguir ese campeonato. Pude poner ahí mi granito de arena en ese equipo para que fueran campeones. Ese año, si tú revisas las estadísticas de los Toros de Tijuana de 2017, pues fue un equipo un poquito armado a la Moneyball. Fue el equipo que más agarró bases por bolas, era el equipo que más envasaba. Entonces eso ayudó mucho a la ofensiva a lograr el campeonato. Título. Uno se mete en algunas páginas de estas de béisbol que llevan como Baseball Reference, que llevan analítica y veo una cantidad de análisis, sobre todo de columnas, como el WAR, el OPS, el otro. ¿Esas son todas las que se miden esas variables o existen otras variables que no están así, digamos, público? Hay muchísimas variables, muchísimas. Esas son las populares, las que puedes conseguir de manera rutinaria, ¿no? Sí. En páginas como Fangraphs, como Baseball Reference. Pero siempre puedes profundizar. Como te dije, no hay fondo en el mar de estadísticas. Entonces, por ejemplo, si tú te metes a buscar las estadísticas de José Altuve en Baseball Reference, tú te vas a dar cuenta que no solo son las estadísticas de bateo o de defensa. Tú te puedes meter en estadísticas misceláneas. Ajá, Y sí. ahí vas a encontrar estadísticas de corrido de base, estadísticas un poquito más complejas del bateo y de la defensa. Entonces, por ejemplo, si tú tienes la duda, por ejemplo, de cuántas veces ha sido puesto out en home José Altuve, eso está en Baseball Reference. Tú lo puedes buscar y ahí te sale la columna, puedes verlo por año, o cuántas veces se ha robado tercera, que no es una estadística tradicional porque generalmente las bases robadas pues vienen todas juntas.
Sí. pero ahí tú vas a ver ya desmembrado qué base se robó, en cuáles fue puesto out, en cuáles fue pick off. Un montón de estadísticas que vas a poder conseguir de jugadores de grandes ligas. Si te metes en páginas como Football Savants, puedes ver la velocidad de corrido, y no solo la velocidad de corrido, sino puedes ver cómo eso se compara con el promedio de la liga. Si realmente es un jugador rápido en relación a la medida de la liga, o si es un jugador lento, a qué velocidad salen los batazos, a qué distancia salen los batazos, y todo eso comparado con el promedio de la liga. Cuando yo comencé en radio a principios de los 90, yo participaba en un programa de radio con un panel ahí de gente que tenía muchos años. Y cuando hablábamos de pelota venezolana, yo tenía una cosa que uno hace. Entonces yo anotaba la serie de los equipos, las victorias y derrotas, de acuerdo a la hora en que comenzaba el juego. Porque sabes que en Venezuela, sobre todo en Valencia, los sábados se comenzaban a las 5:30 de la tarde, sábado y domingo. Y entonces el resto de los panelistas se reían de mí. Me decían que eso no, pero eso no es muy importante. Vas a sacar la astrología también un día de esto. Y hoy día pudiéramos decir que sí, que se puede sacar hasta la astrología para medir cualquier cantidad de variables. Qué interesante todo esto. Mira, y en Venezuela te gustaría hacer carrera, imagino yo, como en esta área, o no estamos tan involucrados en esta analítica en Venezuela. Bueno, para contarte, yo cuando llego a México en 2015, me convertí en el primer analista estadístico de un equipo en México, porque ningún equipo en ese momento tenía contratado a nadie. Ok. Y en ese 2015, yo creo que en Venezuela y Dominicana todavía están en pañales. O sea, había gente que se acercaba, gente que hacía, pero eran muy pocos equipos. Poco a poco, tú te has dado cuenta que la tendencia ha ido cambiando. Ya la mayoría de los equipos en México tienen un analista, tienen que tener, porque tienen la información del Trackman. Si no analizas la información del Trackman, entonces estás pagando Trackman para que venga otros equipos a ganarte. Exacto. O sea, si ya no te actualizas, te estás quedando atrás. Ya los equipos en Dominicana también tienen Trackman. Ya tú ves que los equipos en Dominicana tienen también departamentos de análisis estadístico. En Venezuela sé que hay personal, hay gente que trabaja también en el área de analítica. Entonces los equipos poco a poco ya han roto ese paradigma. Ya la mayoría de los equipos que están buscando competir tienen esto, claro. ¿Y has tenido o has visto alguien del cuerpo técnico que se resista a esto de las estadísticas o a este tipo de análisis? Mira, sí, honestamente ha sido picar piedra desde el principio. Cada vez menos, cada vez la gente entiende que esto es importantísimo. Sí. Pero no, ya la gente no se, ¿cómo te explico? Ya la gente o el coach o el jugador ya no se resiste al conocimiento ya tratado, ya analizado, ya desmesurado. Ok. Se pueden resistir a la estadística cruda. O sea, si yo le empiezo a hablar de WAR a un cuerpo técnico, probablemente como que, ajá, pero eso de qué me sirve. Exacto. Bueno, que eso es lo que uno se pregunta. ¿Eso cómo se usa? ¿Cómo se lleva al terreno de juego? Es que fíjate, tú tienes que saber, vuelvo y repito, tienes que saber qué te dice y qué no te dice cada estadística. Entonces, cada estadística tiene como que un propósito, un uso. Yo en lo personal, yo divido la sabermetría o la analítica, la divido en dos grandes reglones. Un reglón es el reglón de la proyección. ¿Qué estadísticas caben ahí? El WAR, el FIP, el WOBA, que son estadísticas para medir el rendimiento del jugador, para intentar proyectar
su desempeño, que son las estadísticas que tú ves en Fangraphs, que tú ves en Baseball Reference, ¿ok? Entonces, esas estadísticas de proyección van orientadas hacia la gerencia, porque son estadísticas ya de rendimiento. A un manager, a un cuerpo técnico, a un coach de picheo, no le interesa ni le es útil que tú le expliques cuál es el WAR del pitcher que va a abrir o del bateador que van a enfrentar, porque eso no tiene relevancia. Sea bueno o malo, eso no importa. ¿Sí me explico? Para el momento del juego. Para la hora de hacer un cambio, para la hora de contratar a un jugador, de saber cuánto le vas a pagar, sí es muy importante saber cuál es el valor general de ese jugador. Y hay otro reglón de estadísticas que son las que sí van orientadas a las especificaciones del juego, que son, por ejemplo, las tendencias, como ya te dije, de swing o no swing, tendencias de tipo de picheo, tendencias, por ejemplo, de hacia dónde están bateando. A un gerente no le interesa, oye, si un gerente te pregunta, oye, me voy a traer a, no sé, te voy a dar un ejemplo que está aquí con el equipo, me voy a traer a Osvaldo Arce. Okay. Lo quiero contratar. Tadeo, ¿me sirve o no? Yo no le puedo llegar al gerente. Ah, mira, él batea el 30% hacia su banda. Eso no le importa. Le importa es cómo él va a contribuir a las victorias del equipo. Pero cuando voy con el coach, sí le tengo que decir, oye, él tiene esta tendencia a jalar la pelota, porque eso puede influir en el desarrollo del juego, ya sea para un bate corrido, para lo que sea. Claro, ¿Sí? claro. Entonces son dos tipos de estadísticas. Las de proyección para la gerencia y las del día a día, que son las que tú le tienes que entregar al cuerpo técnico. Okay. No tienen que mezclarse porque una no le sirve a la otra. Pero ya ahorita todo se usa. Las primeras que existieron son las de proyección. Cuando llegó Bill James a empezar a escribir esa hermetría con el Baseball Abstracts, y de hecho Moneyball, la historia de Moneyball, lo de los boletos y el porcentaje pasado, todo eso es de proyección, todo eso era para la gerencia. ¿Okay? Todo eso era valor del jugador. Ese Bill James es uno que está en Twitter. Bill James está en Twitter. Él fue mucho tiempo asesor de los Medias Rojas. También aportó su granito de arena en los títulos de los Medias Rojas. Y él es considerado el padre de la sabermetría. Sí, así he leído. Porque él fue el primero, no fue el primero que empezó a hablar de analítica, eso se ha hablado durante décadas, pero él fue el primero que logró cautivar al público con su evaluación. Él fue el primero que, no fue el primero que lo cuestionó, pero fue el primero que le llegó al público con un análisis detallado de por qué o no el promedio de bateo era una estadística adecuada para medir el valor del jugador. Ok. Entonces, en base a los estudios de Bill James, fue que se desarrolló Moneyball, ¿no? El porcentaje envasado y eso. Que ya todo eso es obsoleto, por cierto. O sea, ya no puedes medir un jugador nada más por su porcentaje envasado. Ese simplemente fue el primer paso para entender, oye, hay mejores maneras de evaluar un jugador. Exactamente, ese fue el primer paso de todo esto. Oye, qué interesante y me siento como en la universidad. Estoy aprendiendo una cantidad de cosas porque uno lo lee y me he dado cuenta, y esto a lo mejor va a sonar un poquito agresivo o políticamente incorrecto, pero me acabo de dar cuenta que muchísima gente en medios habla de sabermetría, que es de esta analítica, y no tiene una idea clara de qué es todo esto. La verdad que es interesante. Y tú ves este puesto, como tú me dices, fuiste el primero en México. ¿Tú crees que yo creo que en un futuro muy cercano, así como en Venezuela ocurrió algo con el departamento de prensa,
en los años 70 no existía un departamento de prensa en los equipos y con el tiempo se fue consolidando y hoy día todos los equipos tienen su departamento de prensa, con uno más grande, otro más pequeño. Creo que porque se ve como algo exterior al juego y a eso voy. Esta analítica pues se ve como algo exterior a lo que uno ve en el terreno y será cuestión de tiempo que todos los equipos de todas las ligas profesionales tengan este tipo de puestos de trabajo. En Major League Baseball y en Japón, esto es el día a día. O sea, no se puede concebir la Sí, estructura de un equipo sin esto. Y como te digo, en Latinoamérica ya está bastante avanzado. O sea, la mayoría de los equipos, yo creo que más de la mitad en cualquier liga en Venezuela, en Dominicana, ya tienen este tipo de puestos. Y es importante. La razón es, como te lo decía, antes era únicamente por feeling. Que había gente que armaba bien los equipos por feeling, pero sí, eso habría mucho riesgo. En la década de los 90, si tú querías invertir 100 millones de dólares en cualquier área, tú necesitabas un equipo de, de proyección, de análisis económico, de estudio, porque si tú querías invertir en petróleo, tú querías invertir en agricultura, tú querías invertir en cualquier área, 100 millones de dólares, el inversionista te dice, oye, no, preséntame un plan de negocio porque yo no voy a poner 100 millones de dólares así, claro. excepto en el deporte, excepto en el deporte. En el Sí, deporte, tú contratabas a alguien por 100 millones de dólares, o sea, tú le dabas 100 millones de dólares a un jugador y los accionistas llegaban, oye, ¿y por qué se le pagó esa cantidad a ese jugador? Bueno, no, porque el gerente quería, el gerente le gusta y el gerente tiene el feeling de que va a funcionar. de que no va a ser campeón. Ajá, entonces, no en el béisbol, en todo, y en otros deportes sigue pasando de que le das una cantidad de dinero a un equipo y el equipo, a un jugador y el equipo quiebra. Entonces, Sí, claramente, si pasa eso, es porque no hubo una evaluación seria del rendimiento del jugador y cuánto te aporta eso a tus victorias y a tus finanzas. Entonces, en los 2000 uno vio muchos malos contratos en Grandes Ligas. Eso obviamente sigue pasando, pero en menor medida. Ya de eso sí, se han curado mucho las gerencias. Ya tú ves que son más precavidas, ya obviamente los contratos multimillonarios siguen saliendo, pero ya son inversiones mucho mejor ubicadas. Entonces, de eso se trata, de que yo, dueño de equipo, ahí estoy poniendo mi dinero, es mi patrimonio. Entonces, si tú me estás recomendando invertirlo de esta manera, tiene que haber un soporte que lo apoye. Puede claro. ser que al final el plan se caiga, ¿no? Hay lesiones, hay infinidad de Sí. variables que afectan, ¿no? Pero hay un proyecto detrás, no nada más que lo vi un día y me pareció. Ahora, eh, un amigo una vez me preguntaba, ¿cuántos títulos ganó Oakland usando la analítica? No te rías. ¿Cuántos títulos ganó Oakland usando la analítica? Yo creo que ninguno en esa época, ¿verdad? No. Siempre fueron Al menos en la... prácticamente barridos en playoff. Sí, lo que pasa es que le tocaban los Yankees y entonces esa jugada como la que hizo Derek Jeter, donde se atraviesan el corte y tira la goma, eso no lo mide nadie. Bueno, tal vez sí lo medirán en un instinto, no sé, pero es una cuestión que no, pues se escapa de cualquier analítica. Y si te encuentras con un equipo que juega así, es difícil también. Pero se les reconoce como los primeros que usaron eso como, al menos, fueron los primeros que nosotros desde afuera conocimos. Sí, habían otros equipos, pero yo creo que evidentemente Oakland fue el primer equipo que apostó todo en esto. Y es justo medirlo nada más por títulos. Sí. Quizás sí, quizás no. No, Obviamente ya ahí entra el debate. sí. Eh, Bueno, lo- tiene que lo- ver un poquito con lo que tú estabas comentando. Si un dueño de equipo pues quiere invertir, además de dinero, yo creo que también quiere ganarse su anillo de campeón, porque si no, es que es como complicado, pues.
Pero ese, lo que te digo, conseguir ese paso es la parte también complicada. Porque al final de todo es un deporte donde las cosas pues pueden variar de un momento a otro. Yo siempre pongo el ejemplo de que si un lanzador le dan 27 batazos a low field, todos contra la pared, pero si todos los agarran, eso es un no run. Aunque la bola haya viajado rápido, eso puede ser un no run. Pero así es el deporte. Por eso es que es tan interesante todo esto. Exacto, una cosa es evaluar el proceso y otra cosa es evaluar el resultado, que ahorita actualmente ambas cosas tú las evalúas, ¿no? Sí. Pero sí, así como un bloper puede ser un hit. Ayer justamente en el juego vi un batazo, creo que salió a 105 millas por hora, un ángulo de salida de 20 y fue de frente al jardinero central, entonces fue out. Pero ese tipo de batazo tiene una probabilidad muy alta, no solo de ser hit, sino de ser extra base. Si Sí. sale en el gap, ¿no? Entonces, si yo veo, y pasa porque de hecho eso se discute en la temporada y eso. Tengo un bateador que está en un slump y no está haciendo los contactos adecuados. Y resulta que viene, así sea un turno importante, y batea hacia la banda contraria un blooper que cae de imparable y con eso empuja carreras. Ese jugador no está saliendo del slump. O sea, Sí. ese no fue el contacto adecuado. Puede ser que haya caído imparable, produjiste carrera, qué bueno, ayudaste al equipo, pero esa no es la forma de ser exitoso. ¿Ok? Entonces, yo a veces me alegro más por esa línea que sale de frente, pero fue un buen contacto, Claro, que claro. al final me alegro porque el equipo ganó, ¿sí me explico? Sí, 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 Obviamente me claro. alegra más la victoria y si es por un error o un blooper o algo, pues Ya, eso es otra cosa. uno por su corazoncito nos alegra más, ¿no? Claro. Pero la parte analítica es de que hay que buscar también el proceso. Tú sabes que ahora que dice eso, en un sprint training en Arizona, yo vi, no recuerdo quién era el manager de los D-backs. Creo que era Gibson. Sí, creo que era. ¿Te acuerdas de Gibson, el bateador emergente de famoso que sacó 2 jonrones? Kirk Gibson. Y él era el manager y entonces yo estaba viendo la práctica y él mandó a colocar 3 hombres en circulación, 3 corredores. Y él mismo con el fongo le daba un flycito detrás del segunda base. Y siempre se formaba un desastre. Y él volvía. Él lo que quería era evitar, lo que entendía era que quería como evitar el menor daño posible con un batazo así con la base llena y 2 outs porque todo el mundo se empieza a correr. Esa es una visión también digamos que en base a su experiencia tal vez el hombre usaba eso. Mira, Tadeo, ¿cómo hace una persona que quiere iniciar en este mundo de la analítica en la pelota? Una persona como lo eras tú hace algunos años. Mira, justamente, y, y, y lo digo en base a mi experiencia y todo lo que he visto en el mundo del béisbol, tanto en Venezuela como en México, eh, lo más difícil de béisbol es iniciar, es empezar. Ok, Una vez que tú ya entraste a la industria del béisbol, ya es más sencillo mantenerte. Pero lo más difícil es que sin tener una experiencia previa, un sí, equipo te dé la oportunidad. Eso es lo más complicado. O sea, porque cuando ya en tu currículum dice, yo ya fui coach, yo ya fui analista, yo ya fui esto en un equipo, ya otro equipo te trae. Pero si nunca has sido, oye, ¿en dónde has trabajado tú? No, yo nunca he trabajado en un equipo. Ahí eso es lo más complicado. Entonces, nada más lo digo porque las personas que nos estén escuchando, que quieran trabajar en esto, pues no se desanimen. Eh, claro. desde que yo me decidí en trabajar en esto hasta que realmente ocurrió, probablemente pasaron entre 4 y 5 años. Entonces, de preparación, de estudio, de, de escribir artículos, de entrevistar gerentes, de acercarme, de mandar correos, de preparar mi currículum, etcétera. Entonces, quizás en ese momento, pues, como no habían plazas
Era literalmente crear una plaza nueva de trabajo. Entonces, Eso. quizás, como te digo, fue un poquito más picar piedra. Ahorita ya los equipos que están buscando, pues quizás sea unos 5 años, ¿no? Menos. Y ojalá sea menos, ¿no? Pero va a costar. O sea, no va a ser que inmediatamente hoy voy a mandar 2 currículum y me va. No. O sea, sí va a costar, pero hay que prepararse, hay que leer, hay que estudiar. Lamentablemente la mayoría de la información está en inglés. Entonces, saber inglés en el béisbol es importantísimo. Importantísimo, sí, señor. Importantísimo, no solo para eso, para comunicarse con los jugadores, es algo fundamental. Y ahorita en el béisbol actual ayuda muchísimo, como lo dije al principio, saber programación. De hecho, es más importante que cualquier carrera. Yo soy economista, hay analistas que son periodistas, hay otros que son exjugadores. Todo eso está bien, todo eso está bien. Y puedes hacerlo siendo así. Pero si aparte de tu conocimiento de béisbol eres programador, eso creo que actualmente te da un plus, incluso para Major League Baseball. Cada vez que en Fangraphs siempre están publicando anuncios de posibilidades de trabajo, pero siempre viene Python, R, creo que hay otros códigos de programación, pero esos son los más importantes. Entonces, aprender de eso, si todavía estás en edad de que puedes meterte con esas cosas, es importantísimo. Y aparte, pues leer. Hay muchos libros ya, hay muchos artículos, hay mucha gente que escribe de esto en Twitter, las mismas transmisiones, las páginas, donde te puedes meter a revisar los números, hacer tus propios análisis, tus propias conclusiones. A mí me ayudó mucho escribir. Escribir un artículo. Cuando uno está escribiendo un artículo, eso es inextinguible. No, ¿cuál es la palabra? No te capto la idea. Dice que es indistinguible. Indistinguible, ok. Es tu personalidad. De pensar. O sea, no puedes estar escribiendo algo si no lo estás analizando en tu mente. Claro, Entonces, claro. escribir artículos me ayudó a mí muchísimo a aprender. Y no solo aprender, sino a demostrar que sabía. ¿Okay? Entonces, con mi currículum siempre iba mis artículos, mi tesis. Oye, mira, esto es lo que he hecho. Estos son los análisis que ya he armado para otros equipos. Entonces, eso me dio la base para decir, te vamos a contratar, te vamos a traer. Esta persona quiere esto. Entonces, es importante demostrar que ya puedes ayudar a un equipo. Claro. ¿Y tú trabajas solamente en esta liga o trabajas en ambas ligas mexicanas? Ahorita estoy en tiempo completo con la liga de verano. Trabajo aquí todo el año. He trabajado en la otra liga. Sí, he estado en equipos de la otra liga. Entonces, cualquier oportunidad que salga, sí que siempre estamos abiertos. Ok. Oye, Tadeo, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tus enseñanzas. Hemos aprendido bastante y la verdad es que estamos contentos de este valenciano que está, digamos valenciano porque me imagino que se siente valenciano, educado en Valencia, creció en Valencia y que está pues de hace algunos años triunfando en la pelota mexicana y que bueno, no salen los titulares porque no juega pelota, pero sí ha marcado pauta en la pelota mexicana. Muchas gracias, Tadeo, por tu tiempo. Gonzo, de verdad, muchas gracias a ti por este espacio, por esta oportunidad. Y mira, que siempre estamos disponibles para hablar de béisbol, que es lo que nos gusta. Perfecto. Gracias, Tadeo. Amigos, nosotros la próxima semana volveremos con otro episodio de Backstop Podcast. Hasta entonces. Take me out to the ball game. Take me out with a crowd. Buy me some peanuts and cracker jacks. I don't care if I never get back. Let me root for the home team. If they don't win, it's a shame. For it's 1, 2, 3 strikes, you're out.